y el mundo en Ampliación de Noticias. Son las 8:09 de la mañana, estamos en Ampliación de Noticias, viernes 13 de enero del 2012, con Cayetana y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Buenos días, Raúl, Ricardo, amigos, ¿cómo están? Cayetana, Raúl, amigos, bienvenidos. Y tenemos en cartera pues varios temas, como siempre, sobre todo ahora que estamos ya en el cierre de esta semana. Es decir, el viernes yo siempre lo califico de sábado chico para alimentarnos un poco alivio, la esperanza de la celebración en la noche. Y estamos con el doctor Alejandro Basilaki, director de Cedro. Por una razón que naturalmente nuestros oyentes conocen bien, es decir, Alejandro Basilaki viene desempeñándose hace muchos años en esta institución muy importante, que es justamente la encargada de combatir y trabajar en todos los temas relacionados con las drogas y el consumo de las drogas, prevención, el comercio de las drogas y además prevención, en fin. Y la subdirectora ha sido la señora Carmen Macías hasta ahorita, y esto significa que en realidad para Cedro en sí, nos lo va a decir, constituye también un desafío, para ella constituye un desafío, es una profesional de primer orden que pasa entonces ahora a capitanear la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas, de vida. Muy buenos días, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, al revés, qué lindo estar con ustedes a esta hora, además. Bienvenido. Bueno, y sobre todo con ocasión precisamente de toda esta evolución y cambio tan importante, la nominación sobre todo de Carmen Macías. Conviene un poco recordar que Cedro ha venido trabajando, investigando, insistiendo en la definición de una política de lucha contra las drogas, contra el consumo de drogas, y que no solamente se concentra en el tema del narcotráfico y la cocaína, sino en general es un espectro mucho más amplio. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? Y sobre todo después de tantos años de actuación de Cedro, ¿cuánta sensibilidad existe a nivel del gobierno al respecto? ¿Y qué posibilidades hay de que en efecto tengamos registros positivos? Bueno, creo que como todas las situaciones complejas hay aspectos positivos y otros que no lo son tanto. Revisemos algunos de ellos. Para comenzar, el problema del hectareaje de la hoja de coca, que durante los últimos años ha venido creciendo entre 4, 5 y 6%. Yo ahora quisiera hacer una predicción. Creo que este año vamos a bajar este porcentaje y vamos a crecer en un 2-3%. Entonces, ustedes me van a decir, es poco, pero comienza a variar, espero, una tendencia. Otro aspecto sumamente positivo... ¿Y por qué bajaría esta tendencia? ¿Porque se aplica una política correcta o qué? Yo creo que es la aplicación de políticas correctas y además hay otro asunto. Los mercados como el de Estados Unidos están consumiendo alrededor de la mitad de las drogas cocaínicas que consumían antes. Sí. Hoy día... Drogas de diseño es lo que consumen ahora los americanos, ¿no? Y además el mal uso de los fármacos, ¿no es cierto? Entonces, piensen ustedes, aproximadamente el 2,5% de la gente en Estados Unidos consume drogas cocaínicas una vez al año, que es por lo menos, que es la medida que hoy día más nos satisface, frente a 5 o 6 que era hace algunos años. Pero al mismo tiempo, nuestros vecinos comienzan a consumir más o menos los mismos porcentajes. Brasil, Chile, Argentina están ya en el 2,4, en el 2,5, igual porcentaje que Estados Unidos. El sudeste de Brasil, donde están las grandes ciudades, debe estar consumiendo porcentualmente otra vez un 50 o 60% más. Por lo tanto, el problema es un problema que ya no podemos achacarlo únicamente en cuanto al consumo a Estados Unidos, sino también a los países vecinos que están obviamente sumamente preocupados. Frente a esto... Entonces, eso nos coloca a nosotros como país en una situación complicada también, sin duda. Supongo, porque tenemos ¿no? los mercados de consumo mucho más cerca. Así y con es. menos vigilancia que con los Estados Unidos.
Así es, ese es un problema creciente que creo que todos estamos preocupados y que todos vamos a tener que en algún momento dirigirnos a ese problema. Ahora, ¿qué pasa con el consumo interno? El consumo interno de las drogas cocaínicas se ha nivelado en los últimos años. Es decir, no crece ni sube, ni baja o no está crece creciendo. ni sube, Ni baja tampoco, se ha ¿no? estacionado de alguna manera, pero en las ciudades cercanas a los centros de producción sí está subiendo, pero claro, esos porcentajes no llegan a alterar las El cifras porcentaje nacionales, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces a mí me preguntan cuando hago los viajes por el interior, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos no consuman? Yo digo, desgraciadamente, el que produce, consume. Y en más de una oportunidad sabemos que el narcotráfico ya no está pagando en soles o en dólares, sino está pagando en el mismo producto. Está una especie. Entonces, eso de alguna manera va esclavizando a nuestro campesinado en el problema. Ya. Bueno, ese es el panorama general. ¿Qué cosas se ha venido haciendo desde la actividad de ONGs y sobre todo desde las políticas que traza el Estado? Porque aquí es donde, la gente común y corriente queda desconcertada porque hay pues políticas contradictorias, no se han tomado correctas decisiones, esta discusión sobre qué es lo primero, si erradicación, si esto, si lo otro, cuando todo el mundo sabe que estamos ante una complejidad que tiene que ser atacada en su totalidad, pero vayamos por partes. ¿Estamos actuando bien o no? Bueno, creo que siempre se puede actuar mejor. Yo creo que ese es uno de los principios que debemos siempre tener claros. En toda cosa de administración pública en general. Y de justicia. en la vida y en las propia, instituciones, y en la vida, y en todo lo demás. Pero, por ejemplo, hay una cosa que es importante. La erradicación como sistema es utilizado en todos los países andinos. Bolivia erradica, Perú erradica, Colombia erradica. Lo que estamos cuestionando en todo caso son momentos, lugares, intensidad, pero la erradicación es una cosa a la que estamos obligados por los tratados de las Naciones Unidas. Y quiero recordar una cosa, siempre se dice estos tratados han sido tratados últimos, pero quiero recordar que el primer tratado fue el tratado contra la amapola del opio, para liberar a China de alguna manera del opio. Este fue el convenio de Shanghái. Y luego viene la Convención Única, luego viene la Convención del 88, en que en esa convención se reconoce el derecho de los pueblos andinos al masticado. ¿No es cierto? Creo que también en eso tenemos que ser claros. Nuestro campesinado tiene el derecho al masticado. No tiene nada que ver, claro, por supuesto. El consumo de ellos como un acto tradicional no tiene nada que ver con el tema de la producción. Por eso se contempla y se acepta. Por supuesto. Se claro contempla, se acepta. Yo no creo que sea lo más recomendable de la Tierra, pero muchas de las cosas que los seres humanos hacemos no son las más recomendables de la Tierra. Y tenemos que aceptar y reconocer. No solo aceptar, sino respetar. Reconocer. ¿No es cierto? Respetar. Ahora, al momento del anuncio de la nueva conducción de vida, el jefe del gabinete ministerial ha hecho mención a un nuevo elemento que se suma a los que siempre revisamos, ¿no? Uno es erradicación, otro es control de insumos y el otro es el control también del lavado de activos, la vigilancia sobre esos tres elementos, ¿no? Pero el ministro ha dicho que con la inclusión de la nueva titular de vida se incluye además el tema de la prevención. ¿Qué tan importante debe ser ese elemento? Bueno, en el caso particular de la prevención, yo creo que es fundamental. El problema es no iniciarse. Particularmente en el caso... Lo habíamos descuidado, o sea, era un esfuerzo de Cedro, que era, un esfuerzo casi particular, no del Estado. Bueno, yo quiero, generalmente ya no distinguimos mucho entre lo que es la actividad de la sociedad civil y la del gobierno. No existe ya estas barreras y estas diferencias. Creo que es un esfuerzo de todos. Pero, ¿qué es lo importante? El gran problema de las drogas cocaínicas es que no reconoce dosis. El que comienza siempre quiere más. Y hay un 15% aproximadamente que cae en el problema de la adicción. Y no existe medicamento para poder combatir esa adicción. Entonces, además,
ese es un problema ya de orden público, no solamente es un problema de salud, que es, creo, el más importante, un problema de seguridad ciudadana, un problema de orden público. Por lo tanto, el gran mensaje es no consuma, pero no solo las drogas cocaínicas. Me preocupa mucho el excesivo uso del alcohol crecientemente entre los muchachos. Y hoy día las chicas consumen ya casi al igual que los muchachos. Entonces, tenemos que hacer toda una gran campaña para que y además... Y que no nos vaya a suceder lo de Estados Unidos, ¿no? Que comencemos a cambiar cocaína por drogas sintéticas y también por fármacos. Sí, a mí una de las cosas que a mí a veces me duele mucho es cuando hacemos un gran concurso nacional de pintura, que lo hacemos a cada rato, entre los estudiantes secundarios, aparecen los inyectables, y en el Perú nadie usa inyectable. Entonces yo pregunto, oiga, ¿de dónde lo han sacado ustedes? Es que lo vemos en las películas, es que los vemos en una serie de estos medios. Y eso es preocupante, porque en el Perú, gracias a Dios, casi no se consume la heroína, ¿no es cierto? Los casos de la heroína que vemos son muy parciales. Bueno, en líneas generales entonces estamos asistiendo a un proceso en el cual tanto desde la sociedad civil como desde el Estado se puede confluir en una política mínimamente efectiva, porque la otra cosa es que diagnósticos y teorizaciones ya tenemos bastantes, el tema es cómo actuar, y en eso la verdad es que quizá la mayor dificultad reside en lograr que el Estado pueda actuar en sus múltiples instancias y coordinadamente. Así es. Porque cada quien se dispara por la suya también y por la cuenta, ¿no es cierto? Y por su cuenta. Es el gran principio de la tercerización. Es imposible decir, yo hago todo, yo soy todo, ¿no es cierto? Existe una serie de organismos en nuestras sociedades que tienen que trabajar conjuntamente con su gobierno para lograr los objetivos. En eso estaremos ahora con Carmen Macías y De Vida. Bueno, eso es una pregunta para Carmen Macías. Sí. No, pero tú que la conoces bien, sabes que efectivamente el desafío que tiene que enfrentar es grande. Es enorme, ¿no? Y que seguramente lo va a hacer, en fin, con eficacia. Porque no solo esto, yo diría que no existe en el país y que en el continente alguien más adecuado para trabajar en prevención que Carmen Macías. ¿Y cuál es la visión que tiene ella? Bueno, imaginamos que comparte las líneas generales de Cedro, pero respecto al tema de la erradicación, porque el señor Soberón, que acaba de dejar el cargo nomás, está retomando ya el discurso que siempre sostuvo, ¿no? Es decir, la erradicación es un tema que no da resultados y debemos dejar eso y privilegiar otros aspectos de la lucha contra la droga. ¿Cuál es la visión que tiene Carmen Macías, Macías respecto a la erradicación? Nuevamente es una pregunta para ella, más sí, que para mí. Pero hay una cosa que es importante. Todos los países, incluyendo Bolivia, erradican. ¿No es cierto? Varían ciertas circunstancias, ciertos procedimientos, pero todos erradican. Entonces, la erradicación tampoco es la panacea. Tiene que ir acompañado de un proceso posterior de desarrollo que es importante. En última instancia, no olvidemos que todos, que son nuestros campesinos, a los que nos debemos y a los que, como con todos los otros ciudadanos de nuestro país, tenemos que apoyarlos para su verdadero desarrollo. Pero les puedo jurar una cosa, a nadie le gusta vivir del narcotráfico. A nadie le gusta ser esclavo del narcotráfico. A nadie le gusta que sus hijos continúen en una línea que no sea la línea ascendente. En el filo de la vida y la muerte. Así es. Entonces, tenemos que trabajar para recuperar al campesinado peruano y liberarlo del narcotráfico. Muy bien. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sé que tiene usted ya una reunión urgente y por eso también tenemos que despedirnos. A ustedes. Muchas gracias. Y gracias por haberme recibido. Muy amable. Buenos días. Y que siga la buena tarea de Cedro, por supuesto. 8:23. Pausa. Pones perejil, ajos, un poquito de